de la Comisión de Mejoramiento Profesional y de la alianza con el grupo Kakuro Group, le damos la más cordial bienvenida a este curso denominado Valoración de Maquinaria, Equipos y Herramientas, pasado por el colega Vianney Merchan. Agradecemos su gentileza al proponernos la ejecución de esta actividad. Esperamos que sea el punto de inicio para futuras alianzas en el complemento de las herramientas. Todos aquellos colegas que trabajan en el área de tasación, valoración, avalúos, también colegas del área de derecho, abogados, dictadores, son herramientas que apoyarán su conocimiento y los ayudarán a mejorar en estas alternativas. Bueno, sin más preámbulos, Vianney, en tus manos quedan los muchachos. Gracias, José. Gracias, José. Bueno, agradeciendo a Jesús González, Jackson, Juan Carlos y algunas personas que todavía faltan, que están por llegar. Les quiero decir, bueno, mi nombre es Vianney David Merchan, yo soy de la zona donde está Juan Carlos ahorita, de allá de Maturín, el estado de Monagas. Y bueno, esta aplicación nosotros la creamos por allá, por el estado de Monagas, en el oriente del país, y espero que les agrade. Se les envió a sus correos y al WhatsApp una información que estaba comprimida, donde aparecen, para ver, hay un archivo en PDF que es toda la exposición que vamos a ver ahorita, que no vamos a tardar mucho tiempo, y unas imágenes de un logo y unas maquinarias en formato JPG. Esto lo hago porque a veces en las otras anteriores cursos la gente se le dice, pero el momento de hacer la práctica traen una imagen que no se corresponde con un formato JPG y van comenzando a tener problemas. Entonces, voy a compartir ahorita la exposición que vamos a ver de manera rápida. Recuerden que esto no es una charla donde vamos a nosotros pasar mucho tiempo en las diapositivas. Esto les sirve porque ustedes, esto es parte de lo que quiero que conozcan, qué es lo que trae este curso. Entonces, como decía el amigo José Lugo, ¿cómo se llama? Un trabajo que hemos venido haciendo entre la seccional de allá de Puerto Cabellos y nosotros para brindarle a los profesionales, bueno, siempre de alguna manera, alguna formación que le permita crecer. En este caso tocó la valoración de maquinarias y equipos con la herramienta APP Kakuro Group. Recuerden, esta es una guía. Ustedes van a tener ahora una guía que les va a permitir ahora saber si lo que están haciendo está en el orden o no está en el orden, ¿ok? Entonces, por eso cuando dice aquí el objetivo, descubre una nueva herramienta digital que transforma la valoración de bienes muebles. Con ella podrás realizar tus encargos de forma fácil, rápida y confiable, siempre con respaldo de fundamentos y normativas vigentes. Bueno, aquí es interesante que tengan la información de la aplicación. Yo les mandé el link, que está en rojo, es el link para poder ingresar, accesar a la aplicación. Pero si ustedes quieren tener alguna otra información, bueno, aquí tenemos información en un canal de Kakuro Group, como el de YouTube y una página web, ¿ok? Lo pueden ver, lo pueden revisar y algunos de los números de teléfono que vemos ahí. Razones para valorar maquinaria. Bueno, una primera razón puede ser compra o venta de activos. Determinar un precio justo y actual para negociar de forma equitativa. Eso es el para qué sirve. Otra propuesta puede ser, la razón de valoración es solicitud de financiamiento o crédito. ¿Para qué sirve? Ofrecer los bienes con garantías de banco o entidades financieras. Es costo de reposición menos todas las depreciaciones acumuladas. Y entonces vemos donde el costo de reposición a qué corresponde, el costo de reproducción a qué corresponde y una expresión matemática que les va a permitir cómo obtener. Aquí tenemos que el valor estimado va a ser el costo o el valor de reposición nuevo por 1 menos, como dice allí, la edad actual del bien entre la vida útil. ¿Cuáles son los pasos para realizarlo? Bueno, determinar el costo nuevo de reposición o reproducción, estimar la vida útil, calcular la depreciación acumulada y restar las depreciaciones. Así hacemos este cálculo. Vamos a ver, para ir precisando un poco más, un problema que vamos a resolver de manera rápida aquí. Si ven, si tenemos que el costo de reposición a nuevo es 50.000 y tenemos que la vida útil es 10 y la edad aparente o actual del bien es 4 años, que es la edad entre la vida útil y después ese resultado al costo
le restamos 1 menos el factor de depreciación. Y por eso que nos da de 50 pasamos a 30.000. O sea que esa maquinaria que inicialmente tiene un valor, un costo de reposición a nuevo, en este momento nosotros podemos sacar que tiene un costo de reposición a nuevo, pero la que nosotros vamos a valorar tiene una vida útil de 10 años y una edad de 4 años. Si tiene esas características, entonces el valor estimado de esa maquinaria es 30.000. Ok, en el método de mercado basado en ventas comparables, referenciales o ventas comparables, útil para bienes con mercado activo y requiere ajuste por condición, ya sea que sea por antigüedad, y ahí vamos a ver otras. ¿Cuál es la expresión que se requiere para utilizar para poder realizar este trabajo con el enfoque de mercado? Bueno, es la sumatoria de todos los precios de venta que consigamos, más los ajustes entre el número de comparables que tengamos, que sepamos, pues, que tengamos del mercado. Aquí vemos, bueno, donde el precio de venta comparable, precio real de la máquina, similar vendida recientemente, y cuáles van a ser los ajustes por marca, por capacidad, por estado físico o funcional, por antigüedad, por ubicación. ¿Y cuál es el paso para realizar el valor estimado bajo este método? Bueno, se identifican los comparables, se actualizan las diferencias, se cuantifican los precios, se hace el promedio y se determina el valor final. ¿Ok? Entonces vemos que no es cosa del otro mundo. Aquí vemos ahora un ejemplo. Imagínense que tenemos 3 tipos de maquinaria, maquinaria A, B y C. Aquí lo tenemos con unos precios. Suponiendo que fuimos al mercado y tenemos de esa maquinaria, tenemos esos 3 comparables. Y el ajuste de cada una lo dice aquí. Mire, el ajuste es 1000, la del B es menos 500 y la del C es 0, porque es prácticamente la misma que voy a valorar. Entonces, la expresión decía que se sumaba, se sacaba, se dividía entre el número de comparables y se obtenía el valor estimado. Aquí está. ¿Ok? Como lo vemos, no podría, o no nos va a crear gran problema, y es el método de mercado, es el que realmente tiene el mayor credibilidad, tiene la mayor credibilidad en esto del proceso de tasación. Seguimos entonces el método de ingreso o de la renta. Dice, aplica si el equipo genera flujos de caja, se calcula con el valor presente de los ingresos netos esperados. ¿Ok? ¿Cómo es la expresión matemática? Valor estimado va a ser el ingreso neto esperado entre la tasa de capitalización. Ahora, el ingreso neto anual esperado es el flujo de caja neto que genera el bien durante un año, pero después que nosotros le hemos ingresado, o sea, hemos restado todos los ingresos brutos menos los gastos de operación, los gastos de mantenimiento, los gastos de seguro y otros. ¿Ok? O sea que nosotros a ese ingreso anual le hacemos todos estos descuentos y obtenemos un valor que es el que vamos a llamar ingreso neto anual esperado. Lo dividimos entre la tasa de capitalización, como dice allí, es una tasa que refleja el riesgo, la obsolescencia y el rendimiento deseado del inversor. Bueno, que te dice R puede ser tasa libre de riesgo más prima de riesgo del activo. Los pasos, bueno, estimar el ingreso bruto, restar los costos operativos, determinar la tasa y aplicar la fórmula. ¿Ves? No hay ningún detalle. Aquí hay otro ejemplo, pero ahora con el método de la renta. Tenemos un ingreso anual de 5.000, al cual se le han restado todo lo que son los gastos de operación, de mantenimiento, de seguro. Tenemos una tasa de capitalización de 12, y con esos datos ya nosotros podemos obtener el valor estimado utilizando la expresión que vimos anteriormente. Y entonces, bajo esta consideración, el valor estimado de ese equipo es 41. ¿Lo ven? Como lo dice allí. ¿Hay alguna situación que no hayan comprendido hasta el momento? Vimos los 3 métodos de forma rápida. ¿Alguna pregunta o sigo? Continúa. Ok. A ver, aquí en esta lámina vemos que hay 12 ejercicios que bajo el esquema de lo que acabamos de hacer, ustedes podrían hacerlo. Que si vamos a sacar la valoración de una máquina de carpintería, pero por el método del costo, vamos a sacarlo por el método de ingreso y por el método del mercado. Y nos dan los datos allí para obtenerlo cada uno.
ya sea que sea un generador eléctrico, un equipo de diagnóstico médico o una línea automatizada. Siempre por los tres métodos. ¿Se ven cómo podemos obtener los resultados? Si tenemos los datos, podemos sacar los resultados por cada método. Eso lo vamos a hacer ahorita con la aplicación. Yo les aseguro que si nos ponemos a hacerlo a mano, lo vamos a terminar haciendo a mano con los datos que nos dan y las fórmulas que acabamos de ver, pero seguramente nos vamos a llevar cierto tiempo. Vamos a terminar haciéndolo, pero nos vamos a llevar cierto tiempo. Vamos a ver ahora cómo con la aplicación se pueden hacer de manera rápida. Entonces, bueno, ustedes ya se les dio el acceso a la aplicación para que puedan navegar a través de la aplicación Kakuro Group. Tiene la forma del acceso y cómo se realizaron las cargas para generarle su acceso. Bueno, esta es la pantalla principal de Kakuro Group. Si alguno entró, puede ver que esta es la pantalla principal. En esta pantalla principal, esto donde el rojito que vemos allí es justamente el módulo que tiene que ver con maquinaria. Y es al módulo que nosotros vamos a entrar a hacer cálculo. ¿Ok? Sin embargo, antes de hacer nada, es interesante que como con la aplicación se pueden sacar reportes, nosotros le decimos siempre a los ingenieros, a los profesionales del área de valoración que hacen este tipo de cursos, que bueno, siempre es bueno que ustedes hacen un cálculo y si ustedes le van a entregar al cliente, porque el cliente les pidió un encargo evaluatorio y ustedes le van a dar una respuesta, bueno, es interesante que la respuesta venga ya personalizada, o sea, venga con el logo de su empresa o con el logo de su firma personal y con los datos de su empresa, pues. Entonces, para ello, la aplicación permite que cada uno de ustedes pueda ingresar a través de este link, registrar en utilidades, dice registrar empresa, entonces podemos registrar los datos de empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, él presenta, cuando le damos aquí donde está el rojito, nos presenta una pantalla, un formulario como este. Y en este formulario, bueno, llenamos el nombre, el RIT de la empresa, la dirección, donde dice el número 3, la dirección de la empresa. Les pido, siempre le decimos a ustedes, a las personas cuando utilizan la aplicación, que en ese punto traten de colocar la dirección, el teléfono y el correo, todo a la vez. ¿Por qué? Porque eso que escriben ustedes allí es lo que va a aparecer en el pie de página de cada hoja de reporte. Entonces es interesante porque va a tener el logo de ustedes, va a tener el nombre de la empresa, el RID de la empresa, pero también al final del archivo va a estar la dirección. Y esto es bueno porque siempre la persona o el cliente que le está solicitando a ustedes el encargo evaluatorio va a tener la posibilidad de ubicarlos a ustedes, porque siempre en todos los reportes va a haber la información de su empresa, la dirección, el teléfono y el correo. ¿Ok? Entonces por eso que en el número 3, ustedes deben llenar estos datos lo más completo posible. Bueno, la número 4 le piden el correo, la número 5, número de teléfono, y después, cuando han llenado estos primeros datos, donde está el rojito que dice subir datos de empresa, cuando le dicen subir datos de empresa, después que han ingresado los datos, él le manda un mensaje como ese que se ve en naranja, que dice ya los datos, cuando ustedes le dan allí, le dice ya los datos de empresa fueron cargados. Yo voy al rojito aquí, al verdecito, donde está remarcado en rojo, y ahí dice que vamos a ingresar el logo. ¿Cómo ingresamos nosotros el logo? Y aquí está lo primero que le decíamos. Le mandé un ejemplo de un logo, por ejemplo, de Kakuro Group en formato JPG. ¿Cómo hacen? Bueno, vienen aquí, le dicen elegir archivo, van a su computador, ¿ves? Ahorita cada uno de ustedes descargó en su computador, en alguna carpeta, descargó lo que nosotros le enviamos. Pero ustedes también previamente lo habían hecho, habían tenido una imagen JPG en alguna parte. Bueno, cuando le dan aquí, van a buscar en su computador dónde están esas imágenes, ese logo. Eso es lo que van a hacer aquí. Después que le dice el logo, es como decir, bueno, yo voy a la carpeta que tiene el logo, escojo el logo y él se regresa aquí. Después que tenga el logo, él me va a decir archivos, le voy a decir subir, y cuando diga archivos cargados con éxito es cuando le voy a decir ir al inicio. Por eso es que está 1, 2, 3 y 4. O sea, solo cuando veamos este mensaje, archivos cargados con éxito, significa que la imagen se cargó. ¿Ok? No les aparece, esperen hasta que le aparezca. Ok, sigamos. Bueno, después que hicieron eso, la aplicación se regresa a la pantalla principal. En esta pantalla principal pareciera que no hizo nada. Sin embargo, no hizo nada. Lo que pasa es que todavía no hemos sacado ningún reporte donde esté la información que acabamos de incluir.
vamos a ver cuando estén sacando reportes, que sí, ahora después que ustedes incluyeron los datos, ahora los reportes van a venir con esa información. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahora? Aquí vamos a comenzar a hacer ejercicio. Donde está en rojito, si le damos allí, él se va a presentar otra pantalla principal que dice bienvenido a Calculorú Maquinaria. Aquí es donde vamos a hacer cálculos utilizando una metodología y es donde vamos a obtener también reportes. ¿Ok? Y aquí vamos a ver todas las metodologías que tiene la aplicación ahorita. Hay muchos más, pero la aplicación hasta ahora está manejando esta que vemos allí ahorita. ¿Ok? Entonces, este es el módulo de maquinaria. Bueno, pueden escoger que si el método, por ejemplo, allí está Helios de Caire, lo vamos a ver más adelante, Helios de Caire, el método Helios de Caire, le meten los datos, ¿ves? Se le presenta un formulario, ustedes meten los datos de acuerdo a esa metodología de Helios de Caire para la determinación de la depreciación de la maquinaria. Se utiliza esta metodología, llenan los datos y después que llenan los datos, él les va a dar un resultado. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso? El proceso va a ser que ustedes seleccionen el método, inserten los datos en el formulario que se les va a presentar. Van a darle a calcular, subir datos y calcular, y después van a adjuntar las imágenes, así como adjuntamos el logo, y después podemos descargar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos en la pantalla de maquinaria, que estamos resaltando aquí, es porque nosotros podemos hacer cálculos no solamente por una metodología. La aplicación te da la posibilidad de que en un mismo reporte tú puedas ver cuál sería el resultado si tú utilizas 5 métodos diferentes y te va a decir qué resultado te va a dar cada método. Por eso es que la aplicación te da la posibilidad de que tú lo utilices, tú tengas un mismo reporte, 5 métodos, los resultados de 5 métodos. Ahora, lo que les digo, eso no se lo presenten a su cliente, porque ¿qué va a pasar si ustedes le presentan esa hoja a su cliente y hay 5 precios de la maquinaria? ¿Qué creen ustedes que le va a decir su cliente? Si quiere recibir la mayor cantidad por esa maquinaria, ¿cuál precio va a escoger? La metodología que le da el mayor precio. Pero esa es la metodología que le da el mayor precio, no necesariamente es la metodología que va con ese equipo. ¿Estamos? No sé si bien, Ney, la idea. una pregunta, bien, Ney. Dime. Y disculpa. Ve, pero hay tipos de maquinarias, disculpa porque acuérdate que yo de tasación y tal no sé nada, simplemente es la siguiente duda. Ve, ¿hay un método específico para un tipo de maquinaria? Buenísima tu pregunta. Cuando estemos con la aplicación, allí es donde quiero que vean cuál es la verdadera utilidad que tiene, que tú puedas ver de una vez varias metodologías, porque lo vas a poder ver en la misma aplicación que debe cumplirse para que tú puedas escoger esa metodología. ¿Ok? De tal manera de que tú puedas saber, suponiendo que yo soy un tasador y se me han estado olvidando las cosas y, oye, volverme a estudiar las metodologías, lo voy a hacer, pero seguramente voy a tener más problemas. Pero la aplicación te está diciendo, te va a decir, mira, ve, aquí, este método te dice esto, este método te dice esto, de tal manera de que ni siquiera vas a buscar el método, que dice el método, sino que la aplicación te lo va a decir. Y tú lo que tienes que hacer es corroborar que lo que está diciendo la aplicación se corresponde con la realidad. Cuando tú corrobores eso, tú vas a decir, ahora sí le tengo confianza a la aplicación porque me está dando la información que es lo que realmente se corresponde con ese método. ¿Estamos? Pero ahorita lo vamos a ver. Gracias, Juan Carlos, por la observación. Entonces, en este de 5 métodos se les presenta un formulario como este, se llenan los datos y se obtienen los resultados. La aplicación le presenta una pantalla donde van obteniendo todos los resultados. Cada vez que ustedes hagan un cálculo con una maquinaria, él les va poniendo, el primero que aparece es el último cálculo que hicieron. El primero que aparece es el último cálculo que hicieron. De tal manera que todos los cálculos van yendo hacia abajo. Y la primera línea que vemos ahí es el resultado del último que estás haciendo. Entonces, bueno, aquí dice calcular y subir, como dice, mira, se calculó y él trajo los resultados. Y entonces los resultados me los está dando por pantalla, pero además me da la posibilidad de que si yo le incluyo la foto, ¿ves? Aquí le incluyo 2 fotos, porque vamos a sacar un primer reporte de una sola hoja. Yo le tomo 2 fotos a la maquinaria y se las incluyo allí. Por eso fue que les di imágenes JPG de maquinaria. Vamos a meter cualquiera, pero por lo menos que tienen que ser JPG. Ustedes las incluyen igualito como incluyeron el logo y
ya entonces está disponible y mire el resultado que nos da después que nosotros hemos cumplido con eso. Mire, este reporte lo vamos a ver con más detalle con la aplicación, pero un reporte donde va a venir personalizado por la maquinaria, los datos que nosotros incluimos, los resultados utilizando los 5 métodos y bueno, además este reporte me dice qué es el equipo que yo estoy valorando y puedo ponerle yo una imagen de dónde está ubicado. De tal manera que en una sola hoja, si yo le presento esa hoja al cliente, el cliente va a ver eso y lo primero que me va a decir, si él lo que quiere es obtener la mayor beneficio de esa maquinaria, utilice este método. Pero como tasadores saben que no, ustedes no pueden dejarse llevar por el cliente. Ustedes le van a decir al cliente cuál es el método que bajo las condiciones que se encuentra esa maquinaria es el que va a permitir darle una respuesta valedera a ese equipo. ¿Estamos? Pero para que vean cómo vendría la respuesta. Oye, un reporte rápido, ustedes en formato PDF y se lo pueden enviar a su cliente. Este no, recuerden, este es para consumo propio. Entonces, ok. Alguien dirá, por lo menos proceso para agregar a maquinaria. La aplicación tiene una base de datos con varias maquinarias, pero difícilmente va a tener todas las maquinarias que podamos nosotros utilizar en todas partes. Cuando la maquinaria no está en la base de datos, entonces nosotros en la aplicación lo podemos calcular e incluir a través de este link, el link 23, ese, donde está en rojo, ahí lo vamos a ver. Él lo va a poder incluir allí. De tal manera que si la maquinaria yo la busco, pero no está, entonces él me permite que yo la ingrese. Ahora, cuando yo la ingreso, yo tasador, Vianney, ingreso maquinarias, esas maquinarias las voy a ver yo solo. Las maquinarias que vienen por Kakuro la ven todo el mundo, pero las maquinarias que incluya yo, o que incluya Juan Carlos, o que incluya Jackson, la va a ver Jackson nada más, porque ese trabajo es posible que le haya costado dinero a Jackson o a Juan Carlos, o un tiempo, mientras él buscaba esa información. Y entonces eso es de él. Nosotros no podemos compartir con los demás tasadores el trabajo que es de un tasador en especial. Por eso tienen dos formas. ¿Ve? Vamos a tener una base de datos que sí es compartida con todos los tasadores, donde van a tener todas las maquinarias, no todas, van a haber un grupo de maquinarias, pero también usted puede ir armando su base de datos de tal manera de que usted va haciendo su base de datos ya personalizada. ¿Okay? Tiene las dos, va a utilizar esta y va a utilizar aquella. O sea, vas a tener la posibilidad de tener las dos. Esto porque en ocasiones nos preguntan, mire, ¿cómo hace si la maquinaria no está? Si no está, la incluye. Bueno, ¿cómo se incluye? Te dice agregar maquinarias y ahí lo vamos a ver. Si llenan ese formulario y ya, la maquinaria va a estar dispuesta. Entonces, aquí vemos, vamos a finalizar, si nos da tiempo realmente, queremos finalizar con un ejercicio que vimos aquí, un ejercicio bastante real que lo vamos a estudiar de manera rápida ahorita. Dice, determinar el valor final del mercado. Con esto terminamos, con este repaso terminamos. Dice, se requiere conocer el día de hoy el valor estimado de un motor con unas condiciones con una potencia de 110 kilowatts y 150 HP. Bueno, una serie de datos. Lo que les quería decir es que en el material que se les dio, este problema está allí. Así como lo ven aquí, lo tienen ustedes. Pero queremos ver cómo se resuelve ese problema con Kakuro. ¿Ves? Aquí se le dan todos los detalles que tienen que hacer para resolverlo con Kakuro. ¿Ves? Y van a obtener el resultado. Mira el resultado. ¿Ves cómo lo va a manejar ese resultado con Kakuro? ¿Ok? Entonces, creo que con esto vamos finalizando fórmulas y todo. Con esto finalizamos este paseo por lo que queremos que ustedes sepan que van a ver en la aplicación. ¿Ok? Y entonces me paro en la pantalla principal. Yo les decía que vamos aquí al lado izquierdo que dice utilidades, y después de utilidades dice registrar empresa. Vamos a registrar empresa. Esperamos que nos presente el formulario para registrar empresa. Aquí está el formulario. Si algunos tienen dificultad porque lo ven muy chiquito, lo pueden acercar con el mouse. ¿Ok? Aquí, nombre de la empresa.
escribo el nombre de la empresa. Yo voy a poner Kakuro, por ejemplo. El DNI, el RIT de la empresa, J, por decir algo, J 23, por ejemplo. Y la dirección, como les decía, avenida principal Los Godos, por decir algo. Y les decía que coloquen el teléfono. Bueno, 454, el teléfono que sea, y el correo. Esto porque, como les decía, todo lo que yo coloque aquí es lo que se va a ver en la página al final. Bueno, aquí me piden nuevamente el correo. Yo puedo poner el correo. El número de teléfono, cualquier número de teléfono que corresponda. La fecha del reporte, que voy a hacer el reporte, por ejemplo, vamos a hacerlo ahora en agosto, 29 de agosto. Cliente, es importante saber quién está solicitando el encargo evaluatorio. ¿Quién lo está solicitando? Por ejemplo, imagínense que diga Belkis García. Está solicitando este encargo evaluatorio, el encargo evaluatorio. Le digo subir datos de empresa. Cuando le digo, ve que me aparece el mensaje, ya los datos de empresa fueron registrados, ahora procede a ingresar el logo. ¿Se dan cuenta? Y entonces voy aquí, ingresar el logo. Me dice elegir archivos. Le doy aquí en elegir archivo. Me voy donde están los logos, suponiendo que sea este logo. Ustedes van a buscar dónde lo tienen ustedes en su computador. Le digo abrir. Ve que ya está aquí el logo. Le digo subir. Cuando aparezca la palabra archivos cargados con éxito, entonces me voy al inicio. ¿Ok? Y ya está. Ya él cargó la información de el logo de mi empresa y los datos de mi empresa, por decir algo. ¿Hay alguno que tuvo dificultad con este paso? ¿Alguno de ustedes tuvo dificultad con este paso de incluir los datos de la empresa? Jackson, Jesús, No, sin ningún problema. Lugo. O sea, este paso es llenar el formulario con los datos de su empresa o su firma personal o el que ustedes quieran. No necesariamente pueden ser empresas reales. Si ustedes quieren utilizar, por ejemplo, una empresa ficticia, bueno, coloquen los datos. Ahora, lo que les quería aclarar con esto es, imagínense que en la mañana yo meto los datos de una empresa, Kakuro, pero en la tarde yo quiero volver a hacer otro avalúo, pero con otra empresa. Bueno, me vuelvo a meter allí en utilidades, registrar la empresa, registro los datos de la nueva empresa y ya, ahora todo lo que haga lo voy a hacer, van a salir con los datos de esa empresa. O sea, va a estar activa la empresa, la última empresa que cargaron, esa es la que va a estar activa. ¿Estamos? O sea que si yo quiero volver a colocar la de la mañana, tengo que volverme a meter, incluir los datos de la empresa de la mañana, y ahora sí los reportes que vaya a obtener, lo voy a obtener con con esos datos. ¿Entienden la idea? Sí, muy claro. Dice, cargué los datos y después del logo se me desapareció. No, no le va a aparecer nada. Te va a aparecer aquí en la pantalla principal. Después que metes el logo y la aplicación, se para aquí en la pantalla principal, porque lo que significa es que ya cargó todo y está esperando que tú hagas cálculos. Eso es lo que está esperando ahora. Ok. Entonces, voy a proceder a hacer cálculos. Voy a proceder. Ahora sí. Estamos aquí en la pantalla principal, ve, aquí la número 1. ¿Se acuerdan que le decíamos la valoración express de muebles? Si yo le hago clic aquí, se dan cuenta que aparece bienvenido a Kakuro Maquinaria. ¿Ok? Pero yo no lo voy a hacer todavía allí, no voy a trabajar todavía en eso. Me regreso a la pantalla principal. Aquí está la pantalla principal. Para regresarme le doy aquí a la flechita y me regreso hacia atrás. ¿Ok? Ustedes, el que tenga alguna experiencia en tasación, ¿qué sería lo primero que hace si alguna persona le solicita un encargo evaluatorio? ¿Qué sería lo primero que harías? Jesús,
Jackson, ¿qué sería lo primero que tú haces cuando alguien te solicita un encargo evaluatorio de una maquinaria o de un inmueble? Puede ser un inmueble también. ¿No tienen idea? Solicito los documentos. Bueno, me incorporé nuevamente, David. Aquí la Qué luz se bueno, fue. Juan Carlos, qué bueno. Se fue la Bienvenido, luz. Juan Carlos, sí. Sí, Qué se bueno. fue. Lo bueno de Venezuela. Sí, Acá un momento se nos va la luz. ok. Dale, ok. Entonces, como recomendación, siempre que ustedes vayan a hacer un cliente le solicite un encargo evaluatorio, una de las cositas que tienen que hacer de primero es hacer el alcance o términos de contratación. La norma IBS dice que nosotros como tasadores tenemos que hacer ese alcance o términos de contratación con el cliente. Tenemos que hacer ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque no puede ser que el cliente me pida que le haga la valoración de una maquinaria y me dé unos datos. Yo hago todo el esfuerzo, que hago la valoración con los datos que yo creí que me dio, y después cuando le llevo el resultado o la conclusión de valor, el cliente me dice, eso no fue lo que yo te pedí, no les ha pasado. Y cuando pasa eso no fue lo que yo te pedí, ahí gastaron dinero, gastaron tiempo, y el cliente cuando le fueron a llevar el resultado, el cliente dijo, eso no fue lo que yo te pedí. Y entonces ahí queda como un vacío, porque ¿quién tiene la razón? ¿Él o ustedes? ¿Entienden? Entonces, para evitar algún problema más adelante, lo primero que hacemos es, como dice la norma IBS, las normas estándar de evaluación, tienes que hacerle un alcance o término de contratación a tu cliente sobre el encargo que te está pidiendo. Con la aplicación lo van a hacer en 1 minuto inclusive. Vamos a hacerlo para que vean que eso se hace sencillito. En el número E, dice el número 1, valoración express, pero el número 2 dice nuevo alcance de maquinaria. Cada vez que ustedes hagan un encargo evaluatorio, le hacen un alcance de maquinaria. ¿Estamos? Le doy aquí, en el 2. Hago clic en el 2. ¿Ven lo que me está presentando? Un formulario, ¿lo ven? Sí, tipo de activos, nombre de evaluadores. Alcance del trabajo, términos de contratación, normas 10.1, por ejemplo. Entonces, ok, el nombre del evaluador, yo lo voy a llenar de manera rápida para que vean que es una cosa sencilla. El nombre del evaluador, mi persona. ¿Quién me está solicitando el encargo? Belki García, por decir algo. Requiero para hacer la valoración de esa maquinaria alguna persona adicional o algunas personas adicionales. Si yo tengo competencia para hacerlo, no, yo con la competencia lo puedo hacer. Pero si yo no tengo competencia, porque, por ejemplo, me mandaron a valorar una planta de generación eléctrica, yo no sé nada de planta de generación eléctrica, pero sí sé de un profesional que sabe mucho de eso, y podemos hacer el avalúo en conjunto, entonces entre los dos podemos darle respuesta al cliente. ¿Entienden la idea? En este caso, suponiendo que yo tengo competencia para hacer la valoración que me está solicitando. ¿Estamos? ¿Sí? Yo no necesito más nadie porque con mi competencia la puedo resolver. Suponiendo que la persona me pide, tiene una retroexcavadora. Entonces, el activo, la persona me está pidiendo que le haga la valoración a una retroexcavadora. La aplicación lo que necesita son las primeras 4 letras. Ahorita debe ser por cuestiones de señal que no. Él debe mostrarme allí. Vamos a decir, ok, ven, aquí me mostró la lista. ¿Ves? Que yo escribo las 3, 4, 5 primeras letras del activo que yo quiero valorar, de la maquinaria que yo quiero valorar, y él me trae la lista de la base de datos que él tiene. Y entonces, suponiendo que fuera este tipo de maquinaria, esta retroexcavadora 416E, eso es lo que me está pidiendo el cliente, que le haga la valoración a ese equipo. Okay, entonces le digo agregar. Después que lo escogí, le digo agregar. Cuando le digo agregar, aparece esto, ¿lo ven?
está resuelto. La identificación 1, la descripción retroexcavadora y la observación. Como ustedes tienen que ir a ver el equipo, ustedes tienen que saber si ese equipo está operativo, si ese equipo le falta caucho, le falta batería, lo que sea, si lleva todo eso. Entonces, ustedes tienen que hacer siempre una inspección del equipo que le están solicitando que hagan el encargo de valor. Entonces, yo voy a poner EBC, por decir algo, rápido. ¿Qué significa? En buenas condiciones. Eso es lo que estamos poniendo. EBC, en buenas condiciones. Pero lo tengo que escribir en buenas condiciones. Pero para no escribir tanto, bueno, en buenas condiciones. Ok, entonces cuando yo le dije agregar, él me presentó esta línea. Y después en la observación yo tengo que ponerle una observación. Mira, el equipo está en buenas condiciones. ¿Estamos? Si es el caso. No, el equipo le falta batería. No, el equipo le falta caucho. No, el equipo, lo que sea que tenga. Tengan las máquinas malas, lo que sea. Después, ¿en qué moneda lo vamos a hacer? Por ejemplo, lo vamos a hacer en dólares. ¿Estamos? Ajá. Y la fecha de evaluación, suponiendo que yo voy a tomar como fecha de evaluación la de hoy, yo voy a hacer la evaluación hoy. ¿Ok? Ahora, una cosa que siempre ustedes tienen que tener presente es esto que dice el número 8, propósito de la evaluación. ¿Han escuchado en los cursos de valoración de maquinaria que han hecho que ustedes tienen que preguntar qué se va a tasar, quién lo pide y para qué lo pide? Siempre tienen que darle respuesta a esas 3 preguntas. ¿Estamos? ¿Qué se va a tasar? ¿Sabemos qué se va a tasar? Sí, la maquinaria que... La retroexcavadora, exactamente. La retroexcavadora. ¿Quién lo pide? ¿Quién me lo está pidiendo? Belki García. ¿Pero cuál es la condición de Belki García? ¿Es propietaria? Ah, bueno, Belki García como propietaria. O no, Belki García como la persona que está encargada de ese equipo. Es la que está custodiando ese equipo. Entonces ya sabemos, ¿quién lo pide? ¿La propietaria o el encargado? No sé, pero alguien lo está pidiendo. Tenemos que poner cuál es la condición de la persona que me está solicitando la evaluación de ese equipo. Ay. Ah, bien, disculpa, y cuando hay intermediarios así, tú sabes, gente que utiliza para... Siempre, imagínate que alguna persona te pide a ti que hagas una tasación. Cuando tú le vayas a hacer la tasación, tú le vas a preguntar, ¿de quién es esa maquinaria? ¿Es tuya? Y él te va a decir, si es mía. No, no es mía, es de mi hermano. Pero él no está aquí, está fuera del país. Pero me dejó encargado. ¿Entiendes? Entonces la condición es esa persona, pero en condición de encargado. ¿Ves? ¿Te das cuenta? El que me está solicitando el encargo evaluatorio. Ok. O sea, y este informe, de una vez estamos diciendo que se lo estamos haciendo a una persona que no es el propietario y No es él el propietario. dice que él es el encargado. Yo no tengo por qué no creerle. ¿Entiendes? Claro. Entonces yo digo el encargado. Entonces mira cómo tenemos que responder todas estas preguntas. Entonces, ¿cómo se responde? Ve, yo voy a escoger un ejemplo de lo que tengo aquí. Ve cómo le escogí uno de ellos. Y se requiere por solicitud expresa de la señora, en este caso, ¿quién? Voy a borrar aquí, Iván González. Voy a poner Belkis García. Ajá. ¿Quién es la propietaria? Suponiendo que ese fuera el caso, porque ella me está diciendo... Inclusive me va a mostrar seguramente los documentos y en los documentos va a aparecer que es la propietaria, así que no tengo ni problema, o sea, no tengo por qué no creer. Yo voy a ver el documento que... ¿Quién es propietaria para efectos financieros? ¿Qué significa esto? Que de repente lo quiere solicitar por un quiere crédito. vender este equipo. Más adelante lo va a vender y quiere saber cuánto cuesta. Pero también puede ser para una repartición de bienes. Dos parejas que se están separando y quieren saber cuánto va a ser el valor estimado de una maquinaria que corresponde a los dos, que los dos son dueños de esa maquinaria. Entonces, eso es por liquidación o por, qué sé yo, cualquier otra forma de consideración. Mira, para efectos contables, una empresa que me está solicitando la valoración de una maquinaria porque va a hacer actualización de sus activos contables de su empresa y quiere saber cuánto cuesta. Entonces tengo que colocar esa condición. ¿Para qué lo quiere? Para efectos financieros, como estábamos poniendo. Conocer el valor de quién. Aquí dice de un camión porque yo cogí un ejemplo, pero aquí le borro todo esto y le pongo, para efectos, conocer el valor de una retroexcavadora. Ahora. Estamos. Entonces aquí está. Esta sencilla línea está respondiendo las 3 preguntas. ¿Qué se va a tasar? Una retroexcavadora. ¿Quién lo pide? Belki García como propietaria. ¿Y para qué lo pide?
para efectos financieros. Estamos entendiendo la idea. Mira, y puede ser para efectos de préstamos garantizados, para disposición, para impuestos, para litigios. Se dan cuenta que aquí me dice que pueden haber todas estas condiciones. Procedimiento de quiebra. Voy a colocar cuál es la condición. ¿Estamos? ¿De qué dice la primera? Información financiera, arrendamiento, préstamos. Puede ser cualquiera de estas, de acuerdo al caso. ¿Cuál es la base de valor que voy a utilizar de acuerdo a la norma IBS 104? Existen varias bases de valor. Aquí las ven todas. Pero en este caso vamos a decir que es valor de mercado. La vamos a determinar por un valor como por la base de valor de mercado. Escojo valor de mercado. Pero si hubieran varias, ve, yo dejo ¿cómo se llama? El chip pegado y puedo escoger varias. Pero en este caso es una sola, valor de mercado. La naturaleza y amplitud del trabajo permite ¿qué cosa? Hago clic aquí y él me dice que no existen limitaciones o que existen limitaciones. La norma IBS también te dice, y bueno, tienes estas dos condiciones. Vamos a suponer que sea esta condición, la primera, no existen limitaciones o restricciones para la inspección. No existe, la pude hacer sin problema, no hubo detalle. ¿Ok? Vimos que había una segunda opción que es sí existe. No pude ver la maquinaria, no la pude ver operativa. Es probable que ustedes le pidan que le soliciten un encargo evaluatorio, pero ustedes cuando van a ver la máquina no está operativa. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden decir? No está operativa, no puedo saber cuál es la condición de la maquinaria totalmente porque no la vi trabajando, no la vi en operación. Estamos, entonces sí existen limitaciones. ¿Por qué no la viste? Porque no me dejaron. ¿Por qué no la viste? ¿Qué sé yo? Porque no estaba en ese momento en el sitio que me dijeron que iba a estar. ¿Ves? Existen algunas limitaciones que hicieron que yo no pudiera verla. Ahora dice, la naturaleza y la fuente de información. Bueno, seguramente ustedes en su biblioteca tienen algunos libros que le van a permitir a ustedes hacer valoraciones de maquinaria, porque han venido comprando. Ah, mira, compré este libro de este ingeniero, de este arquitecto, y van teniendo en su biblioteca. Entonces, en este caso, ustedes tienen el libro, las normas IBS. Imagínate, entonces yo le pongo evaluación, yo le voy a poner evaluación. Escribo las tres primeras letras y él me pone una lista. Y yo voy a poner esta vez. Las normas internacionales de evaluación. Esta. Mira, voy a apoyarme con esas normas. Le digo agregar. ¿Okay? Listo. Se agregó la línea. La línea verde no estaba, se agregó. Continúo. Después dice, supuesto significativo, y existen, de acuerdo a las normas IBS 300, existen varios supuestos, y aquí aparecen algunos. Entonces ustedes leen todo eso y ven cuál se ajusta a la condición del equipo. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, la primera. Que dice que los activos de planta, instalaciones se evalúan en sitio, ¿cómo se llama? Como un todo en sitio, como parte de una entidad en operación, o sea, un equipo que está en operativo, por ejemplo, que se hace la condición. El tipo de informe que se va a preparar, un informe en extenso, o un reporte rápido, por ejemplo, un reporte rápido, pero puede ser un informe de avalúo completo, con todo. Lo vamos a suponer ahorita, vamos a hacerle un reporte rápido, que es lo que quiere la persona. Existen restricciones en el uso, distribución y publicación de este informe. Si el cliente le dice, usted no le va a dar copia a nadie más que a mí, le está diciendo, señor, ese informe usted lo hace y me lo entrega a mí. Pero también la persona le puede decir, mira, lo haces y le entregas una copia al cónyuge, porque nos estamos separando y él necesita tener esa información. O el tribunal, porque el tribunal me pidió que hiciera esa valoración y le entregara una copia. ¿Se dan cuenta la condición? Pero en este caso lo vamos a hacer que es solo para el cliente. El cliente dice, usted va a hacer ese informe, pero va a entregar a mí, a más nadie. ¿Estamos? Intención de la evaluación. Hay tres intenciones. Evaluaciones internas, evaluaciones para terceros y revisión de evaluación. ¿Qué son las evaluaciones internas? Si usted está trabajando en una empresa, y esa empresa sabe que usted es un tasador y lo está contratando como tasador de la empresa, o sea, lo tiene como un tasador de la empresa, cuando esa empresa vaya a hacer valoraciones de algunos de los equipos,
le va a decir a usted, vaya y haga esa valoración. Pero esa valoración es interna, ¿se dan cuenta? Porque él pertenece a la empresa, él trabaja en la empresa, por eso es que es interno. Caso contrario, como dice, valoraciones para terceros. No, mira, yo no dependen de mí, o sea, yo no dependo de ninguna empresa, ni dependo. El que me viene a solicitar el encargo evaluatorio sabe que yo trabajo independiente y la conclusión de valor viene en función de mi conocimiento, por ejemplo. Entonces, este es el caso, por ejemplo, que vamos a trabajar aquí, evaluación para terceros. La otra, que significa revisiones de evaluación, es porque existen tasadores que revisan las evaluaciones de los otros tasadores. Cuando hay una controversia, entonces se tiene que buscar a un tercero que tenga bastante experiencia y pueda decidir entre dos o tres evaluaciones cuál se ajusta más a la realidad. Y eso pasa bastante cuando un tribunal, un juez le dice, mira, vamos a buscar a otro tasador para que evalúe estas dos avalúos que se hicieron y que, bueno, él pueda determinar cuál se ajusta más a la realidad. Entonces, tardamos bastante en llenar estos datos, pero porque tuve que explicarlo. Pero si ustedes, cuando lo comiencen a trabajar, se dan cuenta que eso se llena rapidito. La información se llena de manera rápida. Después que he llenado todos los datos, le digo subir datos. Listo. La aplicación ya subió los datos y ya me está trayendo resultados. Y donde dice aquí PDF alcance, le doy ahí a PDF alcance. Se dan cuenta que la aplicación ve lo que me está trayendo. Lo que acabo, toda la información, la acabo y me lo está diciendo aquí. ¿Cuál fue la información que llené? ¿Cómo la llené? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Lo descargo, por correo se lo envío al cliente y le digo al cliente, por correo, le mando este PDF. Señor cliente, por favor, verifique la información bajo las cuales yo voy a hacer el encargo evaluatorio y si está de acuerdo, confírmelo. Entonces, el cliente va a ver que sí, que todo lo que te dijo está escrito aquí. Y entonces va a decir, sí, estoy de acuerdo, eso es lo que quiero que hagas. Significa que mañana, después que ustedes hagan un cálculo, ustedes hagan sus gastos y ocupen tiempo en realización de la valoración, no venga el cliente a decirle, no, eso no fue lo que yo te pedí. Porque en lo que lo diga, ustedes buscan el correo y le dicen, ve, aquí están los términos bajo los cuales acordamos que íbamos a hacer esta valoración. ¿Se dan cuenta la diferencia de hacer esto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque después no le da ningún tipo de argumento, no, yo no quería eso, no estaba de acuerdo, yo lo que quería era otra cuestión adicional, faltó incluir no sé qué. Sí. Así es. Con esto evitan que él vaya a agarrarse por otro lado. Le digo, no, usted me confirmó que esto es lo que usted quería y esto fue lo que yo entendí y esto fue lo que hice. ¿Se dan cuenta? ¿Ve la diferencia? Ahora él tiene más firmeza de qué fue lo que le pidieron. Y con este simple reporte, ya el cliente no puede echarse para atrás. Y dice, mire, usted me pidió esto y usted me lo confirmó además. ¿Se dan cuenta? Y es un reporte de 2 hojas. Entonces, ve, no hemos comenzado a hacer nada, pero hicimos lo primero, el término de contratación. Lo primero que tenemos que hacer es decirle al cliente, mira, yo te voy a hacer esta valoración en función de la información que me diste bajo estas condiciones. ¿Está conforme? ¿Esto es lo que tú quieres? Y él le va a decir, después que lo lee, sí, eso es lo que quiero. Listo. Ya hay una prueba de que sí se sabía lo que se iba a hacer. ¿Estamos? O sea, aquí está claro que era lo que se quería hacer. Entonces, ya, resolvimos esto, descargamos y resolvimos. Entonces, se dan cuenta cómo ya hicimos el primer cálculo, el primer trabajo y ya le mandamos eso al cliente. El cliente, si me pide la solicitud, me hace la solicitud hoy a las 10 y yo lleno este formulario a las 10:30, le estoy pasando a ese cliente por correo estos términos para que él me lo apruebe. Cuando el cliente vea que inmediatamente ustedes le están enviando algo para responder, él dice, oye, qué bueno, esta persona sí está, ¿cómo se llama? Sí está consciente o sí trabaja bien, pues tiene formas de trabajar que me gustan, porque él está confirmando que lo que yo le estoy solicitando se lo valide, y eso es importante. ¿Estamos?
Entonces hicimos esto, ¿ve? Nos fuimos a nuevo alcance y ahí imprimimos eso. Ahora vámonos con el número 4, aquí que dice 4 cálculos por los diferentes métodos. Vamos a hacer cálculos ahora. Primero hacemos esto, pero ahora vamos a hacer unos cálculos. Yo voy aquí al número 4, el cálculo. Entonces me dice, voy utilizando las diferentes metodologías que vimos. ¿Se acuerdan la exposición? Que vimos que existe metodología del costo, de enfoque de costo, enfoque de ingreso y enfoque de mercado. Entonces, poniendo, mire, yo voy a escribir aquí nombre del activo, retroexcavadora. Retroexcavadora. Voy a colocar aquí, retroexcavadora. Lugar donde se encuentra la retroexcavadora, la Candelaria, por decir. Después dice, métodos o enfoque que voy a utilizar para hacer ese cálculo. Recuerden que siempre nos piden a los tasadores que cuando hacemos un encargo de valor, un resultado, siempre tengamos 2 o 3 métodos utilizados. O sea que no solamente voy a utilizar el método del costo porque es el que me ayudó a hacerlo, no, es que tienes que darme también una propuesta de cómo sería con el método de mercado o cómo sería con el método de la renta. Todo ello pasa porque yo tengo información para hacerlo, pero tengo que tenerle una respuesta. Y por eso es que estamos entrando a este link, porque ahora vamos a ver cómo a la retroexcavadora lo voy a hacer por ¿cuál método? Aquí, cuando me meto aquí, él me dice que lo puedo hacer por ingreso por capitalización, ingreso por flujo descontado, por enfoque de mercado y por enfoque del costo. ¿Qué significa ingreso por capitalización? ¿Qué va a considerar el flujo de un año? Vamos a hacerlo, voy a decirle, lo voy a hacer por el primero. ¿Y qué me pide la aplicación? Me dice, ¿cuál es el ingreso neto anual? ¿Se acuerdan que yo les di las fórmulas de cada uno de ellos? Fórmula para los métodos de ingreso y teníamos, nos dice, ¿cuál es el ingreso neto anual? Bueno, vamos a suponer que esa maquinaria me generaba un ingreso neto anual de $2.300, por ejemplo, con una tasa de capitalización de un 10%, por ejemplo. ¿Cuánto sería el valor de esa maquinaria si tienen estos dos datos? Entonces voy a decir calcular. Ve, la aplicación me dice, este es el resultado, mira, 23.000. Con esas condiciones, el valor estimado es 23.000. ¿Ves? Aquí te dice cuáles fueron los datos que utilizó. Y después yo le digo, voy a incluir fotos. ¿Por qué? Siempre voy a ver las dos últimas líneas que tengo aquí. Ve, ingreso constante. Tomé el ingreso constante. El resultado que me está dando es ingreso constante. Voy a meter la foto. Voy a meter la foto. Entonces me decía una retroexcavadora, por decir algo. Voy a meter dos fotos ahora diferentes si quiero. Dos fotos igualito. Este es el proceso que ya van a aprender que es rápido. Ya tiene la foto. Ahora mira, ve, nuevamente voy a ingreso constante. Ya le metí la foto. Ahora voy al PDF. No vayan al segundo que está aquí. Siempre le va a decir los dos, pero ustedes van a trabajar con el primero que les aparece. O sea, para entender. Las primeras líneas que aparecen son los últimos cálculos que hicieron. Y en este caso, ustedes van a meter la foto en la segunda línea y van a sacar el PDF en la segunda línea. ¿Ve? Ahí está. Entonces, con el método de ingreso por capitalización, con una tasa de capitalización del 10% y un ingreso neto anual de 2.300, ese equipo, mira cómo me da el reporte. Mira, me señala los datos que yo metí de mi empresa, el valor estimado, el método que se utiliza, mira, las fotos que le incluí, los datos, mira, aquí bien bueno porque incluyo los datos que yo incluí, la tasa del 10%, el ingreso neto 2.300 y el estimado es 23.000. No solo con eso, me presenta también cómo se hace este cálculo. Se me olvidó porque no lo sé, porque se me olvidó cómo se hace. La aplicación te está diciendo allí, mira, esta es la expresión que vas a utilizar para hacer el cálculo. Entonces ya tengo sobre esa retroexcavadora, con esos datos, ya tengo un resultado. ¿Lo ven? Lo descargo y ya tengo otro reporte más. ¿Se dan cuenta? Ahora tengo otro reporte de la aplicación con un precio utilizando un método de ingreso por capitalización. Ok.
Pero ¿y si se me hubiera ocurrido pedir por otro método? Voy al inicio, voy nuevamente al número 4, le digo a la retroexcavadora, que está, dijimos que en la Candelaria, y ¿cuál método voy a utilizar ahora? Me dice ingreso por flujo descontado. ¿Qué significa ingreso por flujo descontado? Que yo tengo, o le puedo solicitar al contador, que me dé 5 flujos de varios años seguidos de esa maquinaria que se quiere conocer el valor, y él me va a determinar entonces cuál es el precio estimado de esa maquinaria. Entonces voy a tomar este ingreso por flujo descontado. ¿Qué me dice la aplicación? Me muestra, me pide lo primero, ¿cuál es la tasa de descuento? Yo le voy a poner que tiene una tasa de descuento un 12%. ¿Cuál es el flujo del primer año? El flujo del primer año, 2100. ¿Cuál es el flujo del segundo año? 2.400, por decir algo. ¿Cuál es el flujo del tercer año? Un flujo proyectado, ¿no? 2.500. ¿Cuál es el flujo del cuarto año? El cuarto año tuvo problemas y el flujo es 2.000. O sea, bajó. Para ese año bajó el flujo, la cantidad de dinero, ingreso neto que hubo. Y en el quinto año fue 2.100. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo a la retroexcavadora ahora voy a determinar el valor utilizando flujo descontado. Y en este flujo descontado le dije que era la tasa de descuento era 12 y le dije que el flujo era lo que vemos aquí, los diferentes flujos. Y le digo calcular. La aplicación me dice que con esos datos el valor estimado de la retroexcavadora es 8.000, ¿ves? Pero yo quiero que me dé más información. Entonces voy aquí y le digo incluir. Se dan cuenta que ahora me dice, ve, ingreso variable. Antes lo hice con ingreso constante y ahora lo estoy haciendo con ingreso variable. Voy a meterle la foto nuevamente. Ingreso la foto. Ajá. Ingreso la foto. Subir. Cuando me diga archivos cargados con éxito, le digo y me regreso. Y ahora puedo sacar cuál es el reporte con ingreso variable. Le digo, y allí está, la aplicación me da el reporte con ingreso variable. Vamos a esperar a que lo saquen. Ok, entonces aquí está el reporte. Valores del activo según métodos confiables. Entonces, ve, el método, los tres métodos son el enfoque del costo de mercado o de la renta, pero en este caso vamos a hacer por el enfoque de ingreso, por flujo descontado. Renta, ingreso variable, ¿se dan cuenta? Y mira, me da el activo, el tipo de activo, me dice la tasa de descuento y los datos que le incluí, el resultado que me dio. Y me dice cómo se obtuvo esto utilizando esta impresión con estos pasos. ¿Se dan cuenta? Me está diciendo todo, me está dando información para que cualquiera que venga a revisar este cálculo va a ver este reporte y va a saber qué fue lo que hice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces imagínense, listo, descargo este. Ya tengo el valor de esa maquinaria por dos métodos, pero quiero, pues bueno, realmente es un solo método, pero un método de capitalización o de ingreso por capitalización y un método de ingreso por flujo descontado. O sea, utilizando un solo método, pero dos variantes. Ok, entonces vamos a ver qué pasaría si yo quisiera hacer ese mismo cálculo, pero utilizando ahora el método. Voy a hacer nuevamente retroexcavadora, le digo que está en la Candelaria, y ahora el método que voy a utilizar es el método de enfoque de mercado. ¿Ves? Entonces la aplicación me dice, bueno, si lo vas a hacer por el método de mercado, esta aplicación tiene para 5 comparables. Si tiene 6, no vas a poder incluir información, son hasta 5. Hasta 5 significa que si yo tengo 2 o 3 comparables o 4 comparables, lo puedo hacer con 5 o menos, pero nunca con 5 o más porque no está disponible para hacerlo de esa manera. Entonces, número de enfoque o de comparables que tengo que voy a registrar. Número de comparables, yo voy a decir, lo voy a hacer con 3 comparables. O sea, fui al mercado y vi que en el mercado, en diferentes sitios, hay unas máquinas que están vendiendo y
me dan una idea de por dónde anda el valor de la maquinaria que yo quiero determinar. Porque fui a una parte y hay una maquinaria muy parecida a la que yo quiero valorar y me dicen que cuesta, imagínense, cuesta, lo voy a poner aquí, 4.000. Y un ajuste, ¿cuánto? 4.000, no, vamos a ponerle un momentico un poco más. Por ejemplo, fui allá y me dijeron 12.000. Y a esa máquina, ¿qué pasa si esa máquina es más actual que la que yo estoy valorando? ¿Qué significa? Que, por ejemplo, yo quiero valorar una del 2015, pero conseguí en el mercado que están vendiendo una del 2022. Ahora, si la que yo voy a valorar, la voy a comparar con esta, que tiene un precio de 12, el ajuste va a ser por encima o por debajo. La maquinaria que yo estoy valorando tiene que estar por debajo, negativo. O sea, va a costar, por ejemplo, yo, por mi experiencia, no por la mía, o sea, que por la suya, usted que maneja maquinarias y todo lo demás sabe que, bueno, mira, ya yo sé que se han vendido esas máquinas y la diferencia que han tenido entre una y otra son $2.000. Aquí está 2.000, entonces le pongo 2.000. Busco en otra parte y consigo una maquinaria que cuesta 10.000, pero es más vieja que la que yo quiero valorar, tiene más edad, o sea, tiene más uso. Yo voy a decir que la que yo voy a valorar debe estar por encima, por ejemplo, por el orden de 500. Y una tercera que dice, yo la conseguí, que es 11.000 y está en las mismas condiciones de las que yo voy a valorar. Oye, es idéntico, el mismo modelo, la mismo trabajo que ha hecho aproximadamente, o sea, tiene casi las mismas condiciones. Bueno, entonces allí no hay, el ajuste es, no, mira, más o menos esa máquina debe estar costando como está costando esta, porque tienen las mismas condiciones, o sea, no hay ajuste. En algunas partes me han dicho, cuando se estamos haciendo este método de mercado, han dicho, mira, pero esto parece muy pirata, hacerlo de esa manera el ajuste. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es o no es pirata? ¿Se durmieron? Bueno, lo que sucede es que en función del mercado, pareciera que es lo que está en oferta, pues en función de lo que está allí es lo que permite de alguna manera tener un precio referencial. Claro, y que además tú como tasador ya tienes esa experiencia con esas máquinas y más o menos tienes esa idea, pero de todas maneras se puede decir que sí, que es muy ambiguo esta forma de hacer el ajuste. Pero buenísimo que ustedes piensen eso, porque más adelante le vamos a decir cómo vamos a evitar que eso pase. En otro ejercicio, por otro lado, le vamos a decir cómo vamos a evitar que esto de estas comparaciones que estamos haciendo aquí sea tan pirata, así como lo estoy colocando yo, como que muy sacado como un mago de un sombrero. Sin embargo, si hay personas que han trabajado siempre con maquinaria y están en una zona donde él sabe quiénes son los que venden maquinaria y en qué orden la están vendiendo, seguramente esa persona, por su experiencia, puede llegar a tener valores de ajuste que sean más cónsonos con la realidad. Si lo hago yo, seguramente no van a estar cónsonos porque yo no tengo ninguna experiencia con esa máquina en ninguna parte. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pero esa persona seguramente sí tiene experiencia y esos ajustes van a poder hacer. Pero no importa, esto es para que vean cómo se utiliza el método de mercado. Ya sea que yo tenga 3, 4 o 5 comparables. Me dice, métele el ajuste. Además del precio, ponle el ajuste. Y le digo calcular. Cuando lo calculo, igualito, él me dice, mira, la maquinaria vale ahora, con estas condiciones, la maquinaria vale 10.500. ¿Y de dónde sale ese valor? De las fórmulas. ¿Se acuerdan cuando que comenzamos viendo por PowerPoint todo eso que vimos allí? Allí había una fórmula. Utilizando esa fórmula, obtenemos ese resultado. Pero yo quiero hacer el reporte también. Igualito. Voy aquí, tomo los datos, tomo la foto de la maquinaria. Le digo subir. Cuando digo archivos cargados con éxito, voy al inicio y ahora voy a que me dé PDF. Mira. Ya lo hicimos por dos partes y ahora vamos a hacerlo por un tercer enfoque, el de mercado.
Sin embargo, alguien dirá, oye, pero este de mercado así como lo hiciste no me gusta. Sí, es verdad, vamos a ver cómo lo mejoramos y eso lo vamos a hacer más adelante. Pero suponiendo que ese fuera el caso, mira cómo me dice quién lo solicita, la retroexcavadora, la Candelaria, qué método, método de mercado, cuáles fueron los datos. Mira, me está diciendo cuáles fueron los datos con que tuviste ese resultado. Mira, ¿ves? Me dice 12.000 y el ajuste, el precio y el ajuste, el precio y el ajuste, pero me dice 3 nada más porque fue que le metí 3. Y me dice la expresión, la fórmula que se utiliza para hacer ese cálculo. ¿Ve? Listo, yo puedo descargar este archivo y ya tengo una tercera propuesta de por dónde anda utilizando otro método esa maquinaria que estoy determinando el valor. ¿Estamos? Vamos a ver el último método. ¿Ves? ¿Ha sido difícil? No, lo que tengo es que meter datos. Si se dan cuenta, no es gran cosa. Voy aquí, le digo ahora la misma retroexcavadora, le digo que está en la Candelaria, le digo que el método que voy a usar, ¿cuál es? El de costo, enfoque del costo. Para el enfoque del costo, ¿qué me pide? El valor de reposición a nuevo. Suponiendo que yo conseguí un valor de reposición a nuevo de una maquinaria que es 15.000, por ejemplo, y la edad de ese bien es 3 años, y la vida útil de ese bien es 12 años, por decir algo. Le digo calcular, y mira, por el método del costo y los datos que le introdujimos, esa maquinaria cuesta 11.300. Hago lo mismo, quiero más, quiero el reporte, me lo dice, ¿ves? Ya por costo, incluyo la foto. Se dan cuenta que es repetitivo, después que aprendí algo, después que aprendí cómo incluir la foto, se hace tan sencillo que no tengo problema con la aplicación. Listo. Las incluí y les digo PDF para que me dé el PDF. Mira, ahora tengo un cuarto archivo PDF que me está diciendo cuánto debe ser el valor de esa maquinaria con esas condiciones. ¿Se dan cuenta lo que? ¿Se dan cuenta de esto? ¿Ve? Igualito la cuestión, pero con método del costo. ¿Cuáles datos introduje? Siempre es importante saber cuáles fueron los datos que utilicé para obtener este resultado y cuál fue el resultado y cuáles fórmulas. ¿Se dan cuenta? Hasta ahora, ¿qué les ha parecido esta forma de hacer cálculos con la aplicación utilizando este módulo? Bueno, por lo menos, primero tiempo, ¿verdad? Te ahorras tiempo, permite que de alguna manera tiene mayor veracidad en la información que tienes, porque eso te permite de alguna manera por lo menos un justo precio, pues. Tanto para el que está vendiendo como para el que está comprando, pues. Porque de acuerdo a eso establece el precio que debería tener realmente la maquinaria. Así es, Juan Carlos. Ahora, yo quisiera que cualquiera de ustedes, ahorita, antes de pasar a otra parte, ¿se acuerdan que cuando yo hice la exposición, habían 12 problemas por hacer? 12 problemas con las 3 métodos, ¿se acuerdan? Si van a ese archivo y comienzan a hacer cada uno con los datos que dan allí, se van a dar cuenta que lo van a hacer a millón. O sea que ahora con la aplicación van a obtener los resultados a millón. No sé si les dejo eso de tarea o alguno de ustedes quiere hacerlo en vivo para que veamos que responda uno de los... Y eso permite también tener un poquito más de seriedad al cliente, pues. Eso ve primero como mayor nivel de preparación de la persona que está realizando el asunto, y lo otro es lo inmediato, el primer informe que le presentas al cliente. Eso permite que el cliente diga, esta es una persona seria, está llevando a cabo un proceso, ¿verdad?, realmente bien interesante bajo los esquemas que debería ser. Y por supuesto, si la persona que solicita esto requiere, porque en más de una oportunidad, con todo el proceso, por más eficiente que sea la persona de manera manual, no va a conseguir en un tiempo tan rápido este tipo de así es, Juan solución. Carlos, así es. Por eso decía, queda como tarea, ustedes van a tener la posibilidad de utilizar la aplicación por un mes totalmente gratis. La van a poder utilizar. Y ustedes pueden hacer los cálculos, hagan los cálculos
y ven si le está dando los resultados que dice los 12 ejercicios que les puse allí. Ustedes ven los 12 ejercicios y se van a dar cuenta. Ah, mira, que algo, si no les da, es porque alguna cosa están metiendo como no debe ser. Pero la forma de trabajar es como se lo acabo de enseñar. Escojo, me meto, escojo con cuál método lo voy a hacer, con cuál enfoque lo voy a hacer y le doy los datos. Así. Ok, entonces vamos a avanzar porque sí nos queda poco menos tiempo, entonces vamos a avanzar a lo siguiente para que vean. Ahora sí vamos a valoración express de maquinaria. Ya estábamos haciendo valoraciones, pero ahora vamos a ir más adentro. Voy al primero que me dice, ¿se acuerdan que quedamos aquí? Bienvenido a Kakuro Group Maquinaria, que te está diciendo, todos los que están en verde con la franja verde, es porque ya se puede obtener resultados con reportes bajo estos métodos. Todos los que no tienen el sombreado, significa que son métodos que sí los calcula la aplicación, pero no te permite que tú saques el reporte con ese método. Pero no te lo permite no porque no pudiera hacerlo. El cálculo está allí, lo que pasa es que no hemos tenido tiempo para que ahora saque el reporte, pero el cálculo lo hace, no tiene problema. Entonces, vamos a ver, ve. En la primera me dice método Helios de Caire. La segunda, método Helios de Caire modificado. La tercera me dice, hay una sociedad de ingenieros de economía y costo de México. Uno que le dice que lo puedes hacer con 4 métodos diferentes. Uno de valoración de maquinarias en uso. Vamos a hacer uno rápido con el método Helios de Caire para que vean lo que les quiero decir. No, por este método no, por el método de cálculo de 5 métodos diferentes. ¿Se acuerdan que les hablé que yo puedo hacer el cálculo utilizando 5 métodos diferentes? Bueno, vengo aquí y le digo cálculo con 5 métodos diferentes. Él me dice, bueno, incluye los datos. Yo le voy a decir una retroexcavadora. Escribo las 4 primeras letras de la palabra, espero que me aparezca la lista en azul. ¿Se dan cuenta? Me aparece la lista en azul. Si me aparece en negro, no es esa, es la que esté en azul. Espero que aparezca el azul. Y del azul, yo escojo la maquinaria. Aquí está. ¿Ves? Del azul, de la lista azul, escojo la maquinaria. Entonces me dice, la unidad de la moneda, voy a hacer en dólares. La tasa, el factor de rescate, voy a poner 10, por ejemplo. La vida útil de esa maquinaria, voy a ponerle que es 10 años. Años en uso, tiene 4 años en uso. Capacidad de producción anual. Vamos a suponer que la maquinaria esta tiene una capacidad de 2.112 horas anuales. Pero si no es esa, yo coloco el dato que corresponda. Mira, no es 2.112, es 2.520, la que sea, la que corresponda. Le pido yo a los que les llevan la bitácora de mantenimiento a esa maquinaria que te dé ese dato. La capacidad de producción total, y aquí, por ejemplo, obtengo datos. Impuesto al valor agregado, utilizan el impuesto, o si lo quieren sacar con o sin impuesto. Valor de ajuste, déjenlo en 1, pero esto varía en función de que si la maquinaria está en un sitio donde es costoso el traslado de esa maquinaria hasta donde lo queremos, entonces yo tendría que ajustarlo por ubicación. Y por defecto le da unos datos aquí, ¿ves? ¿Dónde está la maquinaria? Por defecto le da esto. Y otra característica de la maquinaria. Una breve descripción de lo que debo de colocar cuando estoy colocando la maquinaria, cuando estoy haciendo la maquinaria. Esto para no perder tiempo. Se le puso esto para no perder tiempo. Entonces le digo subir datos y calcular. Como les decía, ¿ves? La última línea que aparezca es el último cálculo que hice. Pero miren lo interesante de estos 5 métodos. Método de la línea recta. Apreciación. Método del saldo decreciente o método de porcentaje por fórmula de Matheson. Método del resultado de valoración de las herramientas menores, método de Cole, que lo conoce como método de Cole o método de sumas de dígitos. El método de doble saldo decreciente y el método basado en la actividad. Se dan cuenta cómo la aplicación te está diciendo, mi hermano, usted tiene el resultado aquí con 5 métodos. Pero, ¿qué significa esto? Aquí te da la descripción, ¿ves? Te da la descripción qué significa cada método.
¿qué es? Me dice, este método se basa en el principio, ¿ves? Y te dice toda la información que tienes que considerar para utilizar cada método. Si yo tengo bastante tiempo que no hago valoraciones, seguramente hay cosas que se me olvidan, pero la aplicación te está diciendo, mira, considera, ten en cuenta esto es lo que te está diciendo la aplicación, pues esto es información que te está dando aquí. Y entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a sacar la foto. ¿Se dan cuenta? Yo sigo con la cuestión, ahora voy a ver qué me dice, cuánto me da, quiero ver el PDF. Mira el PDF buenísimo que acaba de sacar la aplicación. Te dice, la característica del equipo, esto fue lo que llenaron ustedes, el equipo tiene cosas de tal cosa, ahí es donde nosotros tenemos, en este reporte vamos a estudiar qué fue lo que la aplicación nos trajo como respuesta utilizando 5 métodos diferentes. La aplicación me está dando los resultados por 5 métodos diferentes y no es que le vamos a dar este reporte al cliente, no, este reporte es para consumo propio, para consumo nuestro. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros saber cuál debería ser el método que realmente yo voy a usar para determinar la valoración de la maquinaria. ¿Ves? Hay otras opciones que me dicen por 4 métodos y hay otras opciones que me dicen por 8 métodos, que me lo presentan así de esa misma manera. Entonces, yo lo que siento que este reporte es bastante interesante porque de alguna manera le da una visión más amplia a los tasadores de qué dicen los demás métodos, qué dicen cada método. Estos métodos los pueden revisar en internet y ven o en qué se basa estos métodos y ven si lo que está diciendo la aplicación se corresponde o no con lo que realmente corresponde, lo que está escrito en internet sobre esos métodos. ¿Estamos? Entonces vemos cómo volvimos a tener otro resultado más, pero con 5 métodos diferentes de la aplicación, de esa maquinaria. Entonces yo voy hacia atrás nuevamente, me leo lo que dice este precio, lo puedo acercar, en el caso de que alguien diga, mira, pero eso está muy chiquito, lo puedo acercar, ¿ves? Dice, este método se basa en el principio que en los primeros años el bien va a sufrir una depreciación de grado mayor debido a la inversión, ¿ves? Entonces te da una información de qué pasa con con cada uno de los métodos. Te da una información más clara. Bien, entonces vamos hacia atrás ahora. Voy hacia atrás. ¿Se han incorporado? Ok. Voy hacia atrás. Entonces vamos nuevamente aquí. Estamos en la aplicación esta. Y me dice nuevamente valoración express. Vimos el de los 5 métodos. Este que dice número 10 es los 5 métodos. Vamos a ver ahora uno de los métodos que tiene que ver, aquí hay 8 métodos, aquí hay 4 métodos, aquí hay el cálculo por valor estimado, lo que acabamos haciendo anteriormente. Pero mire, este método de línea recta, así como está expresado aquí, les va a gustar a ustedes. Creo que les va a gustar. Mire, vamos a ver ahora, lo podemos hacer por el Helios de Caire, por este, y vamos a obtener resultados. Pero me gustaría mostrarle más, porque ya estamos finalizando la parte de esta, ¿qué pasa con este método de línea recta? Voy al método de línea recta. Mira, este método me trae una cantidad de información que alguien dirá, bueno, pero ¿qué me está diciendo aquí? Mira, me está diciendo, antes de yo hacer ningún dato, me está diciendo, mira, léete esta información porque con esta información es que tú vas a poder comenzar a ingresar los datos que se corresponden. ¿Ves? Entonces te dicen aquí, ¿ves? Te da esta información de cómo vas a hacer los cálculos. Entonces, vayamos a hacer un cálculo utilizando el método de la línea recta. Recuerden que cuando nosotros estamos valorando maquinarias, siempre tenemos que considerar que vamos a considerar una depreciación física, o sea, primero antes de esto, vamos a poder determinar el valor de reposición a nuevo de esa maquinaria y ese valor de reposición a nuevo le tenemos que restar las diferentes depreciaciones. ¿Cómo se obtiene la depreciación física? Bueno, métele los datos de edad y de vida útil, y en el caso de que tengas valor de salvamento, le metes aquí y ya con esto calculamos la depreciación física. Ah, pero ¿cómo bien tengo que yo considerar la depreciación funcional de las maquinarias? ¿Han escuchado eso, no? O sea, una valoración de la maquinaria pasa porque yo tengo que saber el valor de reposición al nuevo y después tengo que descontarle todas las depreciaciones que pueda tener la maquinaria. Por supuesto. Ya sea por depreciación física, por edad, por ejemplo,
obsolescencia funcional, porque la Obsolescencia, máquina exacto. es obsoleta, porque han salido al mercado máquinas con mejores presencia y dan más producción y en menos tiempo, menos gasto. Y también la económica. ¿Saben cuál es la obsolescencia económica? Para que de alguna manera la mayor inversión por más inversión que haga, siempre el costo prácticamente es ninguno. No, ¿alguien tiene otra propuesta? Sí, yo tengo Determinación de una. la depreciación por obsolescencia económica. ¿Qué significa eso? Creo yo que así sea el bien que esté 100% activo, hay otros que por mucho menos dinero hacen el trabajo el doble, el triple, el cuádruple. Es decir, Es funcional. Es infuncional. No, ok, no, pero eso que estás diciendo se corresponde más con obsolescencia funcional. Vamos para entender qué significa la obsolescencia económica. Imagínense que ustedes tienen una maquinaria y esa maquinaria utiliza una materia prima. Y resulta que al país no le está llegando materia prima que necesita esa maquinaria. ¿Qué va a pasar con esa maquinaria? Ella estaba en buen estado. ¿Por qué ella no está produciendo? Porque no depende de la máquina. ¿Depende de qué? De otros De la factores materia prima externos. que ella requiere para poder producir. Otro caso, por ejemplo, para que entienda más o menos la obsolescencia económica. La máquina está en buenas condiciones, pero el gobierno emite, desde el punto de vista ambiental, algunas regulaciones que van a hacer que la máquina, que hasta que esa máquina no se le hagan los ajustes, aunque ella esté muy buena, imagínense una máquina que esté botando bastante humo a la atmósfera. Y entonces sale una resolución ambiental que dice, mira, tienes que reducir la producción de ese contaminante hasta un nivel tal, porque si no, no te vamos a dejar trabajar. La máquina sirve, la máquina funciona, pero por esta resolución que acaba de salir, la máquina no va a funcionar 100%. ¿Ven la idea? Eso es lo que es económico, no depende de la máquina. El que ella tenga una producción menor no va a depender de la máquina, va a depender de cuestiones externas a la máquina, de variantes externas, elementos externos que no corresponden con la máquina, pero que van a hacer que la máquina no pueda producir lo que ella está en capacidad de producir. ¿Estamos? Y cuando una máquina deja de ser más eficiente que otra, Vianney, es decir, funcional. yo tengo... Para poner un ejemplo, para ponerles un ejemplo grandísimo que nos pasaba en PDVSA. Hay unos compresores enormes para comprimir 20 millones de pies cúbicos y suministrar al subsuelo en una planta en PDVSA por allá. Y resulta que esa es una máquina que es enorme y utiliza, qué sé yo, como 12 personas para poder operarla. Pero en la actualidad, tú puedes ir al mercado y compras una máquina que es mucho más pequeña, pero mucho más pequeña. Aquello es más que una casa, el tamaño de una casa, mientras que esto es 2x3. Y es un compresor que además de que puede inyectar no solamente 20 millones de pies cúbicos, sino que 40 millones de pies cúbicos, necesita solamente un operador. Eso es obsolescencia funcional. ¿Se dan cuenta? Esta máquina que salió al mercado recientemente se está llevando por los cachos aquella que necesita 12 personas para poder operarla, para poder mantenerla, y además tiene una capacidad de producción de 20 millones de pies cúbicos día, y resulta que esta ya te puede inyectar 40 millones de pies cúbicos día. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En eso va lo de la funcionalidad o no, o sea, qué tan funcional puede ser la depreciación funcional que tiene. Mi máquina que yo tengo la voy a depreciar, pero en el mercado ya hace tiempo que salieron máquinas que hacen mejores condiciones que la que yo tengo. Entonces, cuando yo estoy estimando el valor de esa maquinaria, por supuesto, esa maquinaria no va a poder competir con las que están saliendo ahorita en el mercado. O sea, va a tener un precio mucho más bajo que las que están saliendo ahorita en el mercado. Porque no van a producir en la cantidad que producen las nuevas y además tienen elementos tecnológicos mucho más, ¿cómo se llama?, actuales. Entonces, pero mira cómo se hace aquí con la aplicación esto. Imagínense, vuelvo a tomar la maquinaria de retroexcavadora. Vuelvo a tomar esta maquinaria retroexcavadora, aquí está. Para que vean cómo
utilizo, ¿cómo se llama? Las diferentes metodologías para obtener el resultado. Ok, hablamos de la depreciación física, de depreciación por obsolescencia funcional y por obsolescencia económica, pero no hablamos de esta que dice la utilización de la ecuación costo-capacidad. Yo les pregunto. La si fórmula, ¿cuál? Que no oí, por favor, ¿viene? Lo ves en la pantalla, ¿ves? La que dice datos para determinar el ajuste de costo por la ecuación costo-capacidad. ¿Lo ves aquí? Ah, ok. Sí, sí. No hablamos de eso, pero quiero decirle en qué consiste eso. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a seguir con el área petrolera, por decir algo. Ustedes tienen un taladro de 3000 HP. Pero ese taladro de 3000 HP puede hacer el trabajo que hace uno de 1500 HP. Este de 1500 es un equipo mucho más pequeño, pero yo tengo solamente ese precio del de 3000. Yo con el precio del taladro de 3000 puedo obtener un precio del taladro de 1500. Sí, utilizando esta ecuación que dice ecuación costo-capacidad. O sea que yo le conozco el costo al A y su capacidad y lo divido entre el costo del B. Y todo eso, esa expresión la elevo a un factor N, que ese factor va entre 0,33 y 1,02. El factor este. El valor N oscila entre 0,33 y 1,02. Ustedes tienen que calcular ese valor de N. Utilizando la misma expresión inclusive, pueden llegar a calcular el valor de N. Pero a veces este valor de N no es tan fácil determinarlo. Lo que sí es seguro que si ustedes toman el valor entre 0,33 y 1,02, eso está por el orden de 0,60. Si ustedes hacen el cálculo con 0,60, van a obtener un resultado que es bastante amigable. No será exacto, pero es amigable. O sea, no necesito tener que hacer un cálculo bien detalladito para calcular el valor de N, si puedo hacer una aproximación con un valor de N de 0,60. ¿Estamos entendiendo lo que quiero decirle? Sí, sí, sí. O sea que yo puedo utilizar valores entre 0,33 y 1,02. Yo puedo en ese rango. Pero sin embargo, si ustedes utilizan el 0,60, que es el que está en el medio, ese valor se acerca mucho al valor que ustedes querían del costo de ese equipo que ustedes están determinando. ¿Estamos? Entonces veamos cómo se entiende esto que estamos hablando. La retroexcavadora que yo quiero, que yo estoy estudiando, la coloco aquí, le digo la tasa, cambiar el valor de reposición a nuevo es SIC, después que pasó por un equipo que está en el país, es SIC. Y yo voy a decir que si el equipo es idéntico o similar, y yo voy a decir es similar. Y ahora comienzo a ver acá, capacidad de la. Si en los taladros yo lo mido por horas de trabajo. ¿Quién es el A? Activo seleccionado en el punto 1. O sea, el activo que seleccionó aquí. El que yo estoy buscando como comparable. Que es el de 3000. Por ejemplo. O vamos a hacerlo así y después lo veo para que vean. Perdón, aquí. Yo voy a poner aquí 1500 HP. Si yo no lo quiero hacer por HP, por capacidad de empuje que puedan llegar a tener, lo voy a hacer por hora. Yo puedo decir, bueno, este tiene 2300 horas, por decir algo. Y el equipo que yo le quiero determinar el valor tiene 1200 horas. ¿Se dan cuenta? El equipo que estoy utilizando como comparable tiene 2300, pero el que yo quiero determinar el valor tiene 1200. 200. Ok. Igualito puede ser por hora, pero puede ser por capacidad. Mira, 1500 HP de empuje, 3000 HP. Ve, esos datos los escogen ustedes porque eso es en función de la capacidad que van a utilizar, la capacidad y el costo. ¿Por qué? Porque conocen el costo de uno. ¿Cuál es el costo que están conociendo? Cuando le estamos dando estos valores, de la base de datos les viene el costo de valor de reposición a nuevo del equipo ese. ¿Entiendes? O sea que yo conozco este valor. Al yo seleccionar aquí estoy conociendo el valor de ese equipo. Y por eso es que lo estoy ahora, como ya yo conozco el valor de A, agarro el valor, la capacidad de A, la divido entre la capacidad de B, todo ello entre capacidad de B, lo elevo a la N, y N es un valor que va de 0,33 a 1,02,
y obtengo entonces un valor de cuánto es el equipo de 1500, que por dónde anda el valor del de 1500. Estamos bien teniendo la idea. El valor de reposición al nuevo del de 1500 lo determiné utilizando el de 3000. ¿Estamos bien la idea? Sí, sí, pues el factor es dividir entre las capacidades por el valor entre 0,32 hasta 1,33, ¿es que dijiste? Exactamente. Ahora miren esto. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el método de mercado? Esa escala entre 0,33 y 1,32, ¿en función de qué se establece? El tasador las condiciones de la maquinaria, bajo qué premisa, pues te puedes escoger tú 6, 0,6, 0,5, 1. Ve, para comentarte, si alguien puede llegar a pensar que si tú tienes el precio del valor de 3000, el de 1500 debería estar por el orden de la mitad. Alguien puede llegar a pensar eso, pensando que el de 3000, el de 1500 está por el orden de la mitad de lo que cuesta el de 3000. Exacto. Pero eso no es una fórmula así, una línea recta. Eso se comporta más como una curva. Los precios se comportan como una curva, no necesariamente una curva que va desde el cero subiendo hasta un valor máximo, pero ahí se hace como en la curva se hace como especie de una asíntota que no llega a pasar un precio. O sea, ya no va a pasar el precio ese. Pero tampoco se puede decir que es un precio que va directamente proporcional. Si este es 3000, entonces este es 2500. No, tampoco tiene ese comportamiento. Es una curva, no una recta. Y entonces, ¿cómo determinarías tú esto? Bueno, sí, tienes que tomar más en cuenta, buscar más datos de ese equipo, hacer un estudio más concienzudo del equipo para poder determinar realmente cuál es el valor que vas a utilizar, 0.33 o 0.20, 0.36, 0.55. Exacto. Sin embargo, tú puedes hacer varios cálculos utilizando varios números y dependiendo del resultado, tú puedes ver si te ayuda a tomar una decisión. ¿Cómo te puede ayudar? Tú dices, oye, pero si yo averiguo en otro comparable que tenga esas condiciones y veo que el precio es 1500, el precio es 1800, ¿ves? Ya tienes un comparable que te va a ayudar a decir por dónde puede llegar a ir el valor de 0.33. Sin embargo, como les decía, a veces no es necesario ser tan preciso en la cuestión, pero sí es seguro que cuando estuvimos viendo el enfoque de mercado, ¿se acuerdan que hablábamos de ajuste? Ese ajuste parecía pirata, ¿no les parece? Exacto. No, esto que estamos hablando ahorita, no. Le puedes decir a cualquiera, yo utilicé esta capacidad de A, esta capacidad de B y N de, ¿cómo se llama? Mercado. Del valor. ¿Ves? Y utilicé la expresión costo-capacidad. O sea, ya no es una cosa inventada. Ya te está diciendo, bajo estas consideraciones, estoy obteniendo este valor. Le estás diciendo. Alguien puede llegar a decir, oye, pero tomate un valor de N0.33 muy bajo. Bueno, eso es bajo tu apreciación, pero de acuerdo a la investigación que yo hice, debería de estar en ese orden. ¿Ves? En vez de, ahí es donde va la experiencia que pueda tener cada quien. Sin embargo, ya no es una cuestión como el del ajuste anterior, que era más 500, más 1200, no sé. Ya no depende de eso, ya es una cuestión más firme, porque responde a una ecuación. Y cuando responde una ecuación, tú puedes darle respuesta entonces con mayor solidez. Claro. Entonces, entonces vemos cómo introducimos nosotros los valores estos. 0.60 va a indicar un valor de n. Aquí dice 0.60 por defecto, pero yo lo puedo cambiar. Y después digo, para determinar la depreciación física, vamos a suponer que tenga un equipo que tiene 4 años. Yo escribo 4 y es un equipo que tiene una vida útil de 10. ¿Ves? Con eso yo determino la depreciación física. Si yo voy a considerar un valor de salvamento, entonces yo voy a decir con un 10% de salvamento o de rescate. Un 10, un 15%. Pero puedo hacer el cálculo sin valor de salvamento. Creo que los costadores no utilizan valor de salvamento. Ellos lo deprecian todo, el equipo, todo. Entonces, bueno, en este caso, pero si no fuera, sino que yo considero que siempre hay un valor de salvamento, entonces le coloco aquí el porcentaje. Ahora la obsolescencia.
¿se acuerdan lo que les dije de los compresores? Que aquello era un compresor enorme que necesitaba 12 personas para su mantenimiento y su operación. Exacto. Aquí es donde la obsolescencia la puedo determinar. ¿Ve? Yo puedo decir cantidad de personas que operan la máquina, 2. Cantidad de personas que operan el modelo nuevo, 1, 2. ¿Se dan cuenta cómo va viendo variar? Aquí es 12 y aquí es 1. Y después dice salario, el salario en dólares. 28, 20. Le pongo aquí el salario. Dice las prestaciones sociales, porcentaje de prestaciones sociales, qué sé yo. 180, 200, va a depender de en qué, si es un área petrolera, tiene un valor bastante más alto. Pero le pongo yo el porcentaje y la tasa de descuento que anda por el orden, la tasa del impuesto sobre la renta que puede andar en 30%, pero si no es 30, ustedes averiguan y le colocan el valor de la tasa del impuesto sobre la renta. Y la tasa de retorno, vamos a conseguir una tasa de retorno de un 8%. Comienzo con esos valores, pero si después que obtengo un resultado veo que se dispara demasiado, entonces ajusto esos valores, o sea, verifico bien cuáles son los valores que debo colocar. Entonces, en este caso no vamos a llenar los valores porque vamos a suponer que el equipo no tiene grandes variaciones entre utilizar un taladro de 1500 y 3000. O sea, se utiliza casi la misma cantidad de gente, casi, ¿entienden? Suponiendo. Entonces, por eso no se le coloca valor. Significa que él no va a hacer un cálculo para la obsolescencia. Pero si fuese el caso, lo calcularía, le pondría los valores y él va a calcular. En el de depreciación por obsolescencia económica, suponiendo que vamos a decir que por alguna razón le están diciendo que ese equipo tiene que hacerles un cambio y eso hace que ese equipo no pueda trabajar al 100%, pero porque tiene que darle cumplimiento a una normativa, a una ley, a un ajuste que tiene que hacerle desde el punto de vista ambiental. Pero no se lo han hecho y al no hacérselo, ella no va a trabajar al 100%, sino al 80% o al 75%, va a depender de en qué porcentaje está produciendo. Vamos a suponer que voy a calcular el 80%. Lugar, la Candelaria. Y me disculpen que vaya un poco ahora más rápido. Características de la máquina. Bueno, yo le voy a poner en buenas condiciones, pero aquí escribo todas las condiciones de la máquina. Mira, ¿ve? Acaba de obtener el valor de mercado, el último que aparece, ¿se acuerdan? Dice 19.000 cuesta ese activo bajo esas consideraciones. 19.000. Entonces, voy a meter la foto. Ah, bueno, pero con éxito me voy al inicio y después le digo, dame el valor. Y ahora ven cómo con el método de la línea recta, él me va a dar el resultado considerando la depreciación física, la obsolescencia funcional, por depreciación por obsolescencia funcional, por obsolescencia económica, y también me va, entonces aquí también el resultado, el taladro, dónde está ubicado, los datos que nosotros le ingresamos, que esto es importantísimo, saber bajo qué esquema fue que se consideró estos resultados. Y mira, lo importante es, el valor de reposición a nuevo es y este se obtuvo en función de que se utilizó la fórmula costo-capacidad. Y entonces la depreciación es 0,53, valor de la maquinaria 19, por el método de línea recta. La depreciación física, 16. La depreciación por obsolescencia funcional, ¿se acuerdan que les dije que no llené datos y al no llenarle datos no hizo el cálculo porque no tenía el mismo comportamiento? No hay depreciación por obsolescencia funcional, pero sí hay depreciación por obsolescencia económica porque les puse un 80% de trabajo. Y bueno, la deducción de impuestos, esto hubiera aparecido, ese valor se hubiera considerado si se hubieran incorporado datos en la obsolescencia funcional. Entonces me va a decir cuáles son las deducciones por el impuesto sobre la renta, considerando el porcentaje que vimos allá. No es el caso, y aquí está la fórmula. Si alguien dice, pero ¿de dónde sacaste esto? Aquí está todo expresado, bien expresado. Mira, hasta la fórmula de costo-capacidad está aquí. De tal manera que en un reporte que ustedes le entregan a su usuario, a su cliente, le están diciendo de dónde ustedes, cómo hicieron ustedes para obtener el valor que. Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos visto? ¿Qué les parece lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a equipo? A maquinarias y equipos, ya estamos como decimos. ¿Qué les pareció a mí me encanta este método de línea recta porque realmente tiene un comportamiento bastante interesante y me toma en cuenta todas las deducciones por conceptos de depreciación física, obsolescencia funcional y obsolescencia económica. Este método que dice aquí el número 18, método de costo, operación y posesión, no sé si lo conocen. Esto no tiene que ver con valoraciones, pero es importante y que lo conozcan.
Imagínense que ustedes tienen una maquinaria, esa retroexcavadora, y el cliente le dice, Juan Carlos, yo tengo esta retroexcavadora que tú acabas de hacerle la valoración de cuánto es el valor estimado. Pero yo quiero alquilarla. ¿Cuánto lo alquilo por hora? Ah, ok. ¿En cuánto le alquilo por hora? Y entonces tú vienes y te metes aquí, le das llenas los datos estos que vimos aquí, parecieran un bocote, pero tú vas llenando los datos y al final él te da el resultado de en qué orden vas a, ¿cómo se llama? Poder decirle al usuario, al cliente, que va a tener que cobrar por hora de esa maquinaria. Si lo que vamos a tratar de hacerlo rápidamente para llenarlo, para ver si ustedes vean cómo viene el reporte, que es bastante interesante. Dólares, vamos a poner dólares, tasa 1, número de horas de vigilante diurna, 12 horas, número de horas de vigilante nocturna, 12 horas, número de horas de descanso, 24, salario, vamos a suponer que 25, bono 0, porcentaje de prestaciones sociales 200, por decir algo, intereses de tasa 29, seguros 3%, impuestos 2%, eso pueden variar. Y aquí el salario del taller 28, salario promedio 28 también, costo de equipos de soldadura 150, costo de herramientas 80%, $80, costo de equipos, instalaciones en el taller, los equipos que se utilizan en el taller, $200. Costo de la caja de herramientas que se utiliza en el taller, qué sé yo, $100. Factor de ajuste 1, tipo maquinaria, Caterpillar, no sé qué, año de fabricación, vamos a poner 2023. Y el serial, y le ponemos esto. Entonces le decimos subir datos especulares. Mira, me da el cálculo. Yo voy a poner las fotos ahora, nuevamente voy a poner las fotos. Pero quería mostrarles para que vean cómo con esta aplicación también ustedes, esto en un momento nosotros resolvimos una cantidad de problemas de varias empresas utilizando esta aplicación, esta metodología. Bueno, eso serviría, Vianney, hasta para la gente que hace Contraloría, porque eso te permite a ti establecer en las instituciones del Estado, ¿verdad? Un valor real de alquiler de maquinaria, bueno, una retroexcavadora. No, Vianney es amigo mío, se le voy a alquilar la retroexcavadora en $200 la hora. No, pero yo tengo un valor de referencia, ¿vale? El valor de referencia es en función de las condiciones. Resolvió el problema en una oportunidad allá. No se le quería reconocer a los contratistas el costo por horario. Mira que me está dando que el costo horario de esta máquina con los datos que metimos, 131 por hora y por 8 horas, 1055. Pero no, a mí lo que me importa es que ustedes vean el reporte. Qué belleza de reporte. Te dan la foto, te da la descripción de la máquina, pero mira, te dice el costo de posición y te dice todo lo que él considera para el costo de posición, el costo de operación y te dice todo lo que considera para el costo de operación y cómo obtuvo el valor que te está dando. Mira qué interesante este reporte. Y se dieron cuenta que el llenado de los datos para obtener este resultado es bastante raro. No es una cosa que tú digas. Y tú dices, oye, no, pero me dio mucho en alguna parte. Bueno, tú regresas y ajustas los valores que tú tienes haber dado. Pero ¿no les parece que este reporte es bastante completo en una hoja que te permite decirle al cliente? Y me permite, como te digo, pues los valores referenciales en función de lo que es justo y que está... Él considera litros de gasolina utilizadas, de lubricantes, de todo, de caucho, en el caso que tenga caucho. Bueno, todo hasta aquí. Yo quisiera realmente ahora finalizar porque a pesar de que quedaron algunos métodos, ahí es por eso que ustedes tienen un mes para que ustedes puedan seguir metiéndose, puedan hacer cálculos y pueden ir probando. Como propaganda, para ir finalizando, les puedo decir de que no solamente hace maquinaria, también hace inmuebles. Ustedes tienen la posibilidad de ingresar, pero yo les pido que por favor esperen a que se haga el taller de valoración de inmuebles para que puedan introducirle los datos como deben de introducirlos. Porque a pesar de que ustedes pueden usarlo en este mes, es probable que comiencen a obtener resultados que no se correspondan porque no le están generando o no le están ingresando los datos como deben ser. Entonces, esto es para inmuebles. Mira, necesito determinar el valor de una vivienda. Que esa vivienda no es solamente que tiene vivienda, sino que tiene obras exteriores, obras adicionales
al entorno de la vivienda, o sea, no es solamente la vivienda como tal, sino la pared de bloque que limita esa vivienda. ¿Cómo se llama? Una losa que está fuera de la vivienda. Todo eso forma parte del inmueble. Todo eso se puede calcular por aquí. Y no solamente, les decía, valoración de inmueble, también tiene la posibilidad de, este método es buenísimo, que lo vamos a ofrecer también, que tiene que ver con valoración, tasación de bienes, pero de apartamentos, considerando esta metodología, ve que te está diciendo, no, le estamos diciendo a las personas, mira, esto está basado bajo este esquema. Y es interesante porque de una manera te da resultados, pero inmediatos. Ve, yo voy a sacar un ejemplo de, mira cómo metiendo los valores, cómo obtienes tus datos y vuelves a meter tu foto y descargas. Y obtienes un resultado buenísimo acerca de, utilizando comparables de inmuebles, ya sea que sean viviendas o ya sea que sean apartamentos. También pueden hacer el cálculo de la valoración, ¿cómo se llama? Para terrenos, para proyectos inmobiliarios. También tienen esta posibilidad de hacer cálculos para evaluación de proyectos de emprendimiento. Mira cómo aquí se han hecho varios proyectos de emprendimiento y ustedes pueden aprender a calcular. Bueno, estoy utilizando ¿cómo se llama? Un usuario que seguramente no ha hecho ninguno, pero eso no les aparece ninguno. Pero pueden hacer cálculos de proyectos para emprendimiento. Bueno, quiero dejarles hasta aquí. Espero, primero vamos a consultarle a ustedes qué les ha parecido este taller y qué opinión le merece, si ustedes participarían en los otros proyectos que tenemos previsto, como tiene que ver inmuebles y tiene que ver terrenos para proyectos inmobiliarios, para emprendimientos, si ustedes participarían. Me aguanto entonces para escucharlo. Bueno, bien, primero felicitarte pues por la ponencia y segundo, ver que es un programa bastante importante, pues no solamente para las personas que de alguna manera solicitan tasación y tal, sino también a los organismos del Estado que les permite tomar decisiones para cualquier tipo de alquiler de maquinaria, hasta alquiler de algunas si se quiere infraestructura, pues que se pudiera de alguna manera utilizar. Mira, te felicito, estás haciendo un gran trabajo. Yo creo que merece de parte nuestra, porque nosotros seamos agentes multiplicadores de la información que nos estás indicando, porque creo que es valiosa para todos y sobre todo pues nosotros los ingenieros que de alguna manera siempre nos permite de alguna manera disminuir el tiempo, la cantidad de tiempo que uno economiza, pues y te pones a ver tiempo en función de tiempo y puedes hasta ofrecer un servicio que es hasta mucho más económico, pero te va a hacer mayor demanda de trabajo y en definitiva, mira, te van a quedar contentos del trabajo que estás haciendo. Primero, por la veracidad de la información. Todo lo que se está haciendo lo presenta. Dice, esto se hace, los cálculos se hacen de así. Y bueno, no hay una cuestión de más y transparente. Claro. Ahí no hay cuestión por qué de alguna manera quedar pendiente de las cosas, crear de alguna manera incomodidades, no, que no sé cómo, no, yo creo que es una cuestión bastante importante que se debe de alguna manera realizar. Gracias, ingeniero, gracias por sus palabras y bueno, hay que apoyar y sepan que también que con el ingeniero Juan Lugo, que nos dio esta oportunidad de estar con ustedes y próximamente con el ingeniero Víctor Barrio también vamos a tener una oportunidad de presentárselo a otros colegas y bueno, agradecido de verdad por esta atención que ustedes pueden dar y me agrada que te haya interesado porque te sentí, ¿cómo se llama? Como que ¿será que me va a servir este taller? Así te sentí yo, espero que de verdad no te haya gustado. Unas palabritas nada más, de verdad. Te saludo, Viernes David. Gracias, Víctor. Porque me gusta mucho el formato de salida, me encanta. Bueno, trataré de
actualizarme con los 5 métodos. 1 y 2 de casualidad, el de mercado y reposición a nuevo. Pero no, chévere, está bien. Bueno, qué bueno, gracias. Y me imagino que ya lo has probado en los entes gubernamentales y no ha tenido mayor, o sea, tienen aceptación, ¿no? Así es, inclusive este último que estuvimos viendo le resolvió un problema a una cantidad de empresas que estaban peleando porque le reconocieran los valores, los precios realmente que eran y eso fue la forma en que las empresas pudieron demostrarle al ente público, mira, Eva, si quieres búscate los tasadores que tú quieres, pero aquí te estoy diciendo de dónde estoy sacando todos los valores. Y les encantó y bueno, les comenzaron a pagar, o sea, algunos les comenzaron a hacer ese reconocimiento en función de que, mira, no tienes por dónde agarrarte, esto está bien explicado aquí, esto no lo está haciendo una persona que no conoce, lo están haciendo gente que tiene experiencia y experticia en ese trabajo. Qué bueno. Bien, y una última cosa, porque yo la primera se me fue el internet, no pude terminar. Para ejercitarnos en tu aplicación, ¿cómo se hace? ¿Tienes una página web o cómo hago? Nosotros vamos a ver cómo salió el video que estuvimos haciendo, y si el video no tiene grandes problemas te lo vamos a enviar, porque siempre es bueno ver lo que estuvimos viendo, de tal manera que te sirva de guía. Okay. Si nos sirve, o sea, recuerda, si el video salió bien sin tantos problemas, se los hacemos llegar para que a ustedes les sirva de guía. Mira, ¿cómo fue por dónde fue que se metió para poder calcular? Bueno, en el video vas a ir viendo todo. Ok, perfecto. Bueno, estamos aquí a la orden y gracias por estarnos educando. Okay, gracias. Y a Jesús, me encantaría saber qué dice Jesús. Jackson, Jesús. Excelente toda la información compartida. Bueno, yo soy tasador por la parte de ASAPROVE. Okay. Y en ese método que tuve allá hace como 3 años, todo era cálculo manual. Había un programa que también tenía sus cuestiones, pero que tenías que meter los datos. Entonces, ahí el que no sabía determinar realmente los cálculos, eran muchos datos que tenía que colocar. Entonces, por lo menos este método es muy avanzado. O sea, agradezco primeramente a Dios, y a usted por la oportunidad de brindar todo ese conocimiento. Gracias. Bueno, vamos ahí entonces, Jesús, gracias por la enseñanza, los felicito, muy interesante. Y bueno, me queda invitarlo. Mira, el de inmuebles, yo les invito que cuando los presidentes de los centros o seccionales de CIB los convoquen, mira, no dejen de hacerlo. Son interesantes porque así mismo como vimos con maquinaria, vas a poder obtener, mira, cuánto me sale una casa, cuánto me sale un inmueble, y con métodos de comparación buenísimos, métodos que, oye, y no pasas mucho tiempo en poder determinar el valor. Y bueno, también para terrenos estamos haciendo un trabajo enorme para lo que son terrenos de proyectos. Ya lo tenemos listo, lo estamos haciendo pruebas. Pero ya está prácticamente listo. Método, mira, utilizando el método residual estático y el método residual dinámico. O sea, estamos hablando de palabras mayores para la valoración de bienes que tengan que ver con esos métodos. Que consideran una cantidad otra cosa, ingeniero. Considera todo. Disculpe, ingeniero. Sería interesante, bueno, vi que tiene varias, en el grupo de la página, tiene varias formas de cálculo de inmuebles y de otras cosas. Hoy en día me he dado cuenta que los diferentes gremios de tasadores están sacando aquí en Venezuela la cuestión de chatarra y cuestiones así, y de empresas, que son algo que, bueno, yo lo he visto aquí en Puerto Cabello, y los ingenieros me dicen, sí, es una de las pocas oportunidades, pero cuando te sale la oportunidad, te da mayor ganancia. O sea, pero tienes que tener claro lo que vas a